Estamos de nuevo, Rodrigo. Bueno, Entonces dijimos, habíamos quedado justo en esa escena sí, tan interesante. eco, en esta, que cuando va llegando Will, escucha en parte la discusión, está escuchando como la discusión que tiene el profesor de matemática con el psicólogo. Que ahí Y ya nos va como aclarando a lo largo de la película, hemos visto en algunas conversaciones que ellos tienen, pero acá termina de, como de explicitarse lo complejo de ese vínculo entre estos dos amigos de hace muchos años y que también perfila como dos eh, formas vinculares muy distintas. En un punto, esto es un poco quizá exagerado, pero es como una discusión paterna, ¿no? Es como que él llega y se encuentra a los sí, padres peleando. yo había pensado exactamente lo mismo cuando vi la Ah. película. Que es como la discusión que entre la mamá y el papá que están viendo. No, no, Ujú. que qué sé yo. Tiene que enfrentar la vida, no, todavía está. Está frágil para algunas cosas, esperemos un poquito. No, que haga tal otro, no, que haga tal otro. Es decir, como que hay en los dos una idea de cómo debe ser el cuidado para el bien del otro. Claro, Ay, pero que no es la misma idea que los dos tienen. no, claro, no Y por otro coinciden para lado, nada. que igual que pasan en las parejas parentales, eh, eso se mezcla con una historia entre ellos, Claro. de su propio vínculo antes de que el chico aparezca. Entonces está todo mezclado, porque después cuando él llega, le dicen, bueno, esto no se trata de vos. Y sí se trata de él, pero a la vez no se trata de él, porque están como en dos niveles la discusión de qué tenemos que hacer con respecto a Will, pero qué tenemos que hacer, qué, tengo que, qué creo yo, siendo yo lo que tenemos que hacer, y qué crees vos, y por lo tanto ahí está el conflicto entre que creemos cosas distintas porque somos distintos. Y al mismo tiempo se cuela esta historia antiquísima de la Uh -huh. medalla y de las medallas Phil y de las envidias que han habido y que no han habido y se lo largan entre ellos también porque es como una charla que también tiene ese grado de virulencia que es interesante entenderlo porque digo, si a veces uno como que yo creo que por ahí los seres humanos tendemos también como a idealizar como el componente más amoroso en las relaciones y en los Uh vínculos -huh. humanos, pero la intimidad muchas veces que se va logrando en algunos vínculos viene de la mano también de algunas escenas, de algunos momentos del vínculo en donde ha habido posibilidades de que emerjan algunas cuestiones más intensas en lo emocional y más crueles también, digamos, así claramente. Es decir, Uh -huh. que si no tienen como esa posibilidad de emergencia, a veces también el vínculo va a quedar tal vez en un nivel como de superficialidad mayor. No, no, no sé si soy claro lo que estoy diciendo, pero qué sé yo, yo tengo un gran amigo Parece que es. con el cual tuvimos una discusión de esas que fueron de las que uno cree que no va a volver nunca más a restablecer un vínculo. Y después con el tiempo poder decirnos, la verdad que sos el amigo con el que tuve la mejor puteada de la vida. Es decir, habla muy bien de un vínculo por ahí que en algún punto uno haya tenido posibilidades de confrontaciones a veces muy intensas y al mismo tiempo después de reparaciones también significativas. Llevó su tiempo, no es que sean cosas sencillitas, pero evidentemente que es en las relaciones en donde más cosas también de uno se han puesto en juego, que más han comprometido Sí, al sí mismo. a mí me parece bien interesante porque yo he escuchado muchas veces una frase que tiene algo de verdad en lo que vos estás diciendo, pero que también a veces se estereotipa un poco, que es esto de, bueno, si una pareja no discute es porque en realidad no pasa nada, que no es eso lo que vos estás diciendo, sino tiene que haber un nivel de intimidad tal que es casi imposible que no se produzcan conflictos, y eso no quiere decir que se pueden resolver de un modo u otro. A veces los Claro. conflictos se pueden resolver de modos más o menos eh, explosivos, pero si no hay conflictos, si nunca, esa frase que uno dice, no, jamás ni un sí ni un no, bueno, ahí sí hay algo que a lo mejor es ni sí ni no ni nada, porque no hay profundidad. Pero tampoco estamos diciendo que tiene que haber en la pareja cada tanto alguna discusión para fortalecer, no No, no necesariamente. estamos diciendo Hay que eso. ver cómo se resuelven esos conflictos de distintos modos, porque así como cada uno de estos dos sujetos tiene
un modo, cada vínculo tiene su modo también. Sí, sí. Son siempre iguales ni estándar. Pero como no hacer una apología como de los componentes solamente amorosos del vínculo. Ujú, Digo, a lo que voy es cómo llegar a esa como comprensión de que en un enlace vincular, sin hacer una apología ni de la agresión, ni del componente agresivo, exacto. ni del componente amoroso, eh, nada, llegar a una comprensión que son esos dos niveles los que se juegan casi que inevitablemente y que habla de la profundidad que tenga Ujú, un vínculo o de, no sé si la palabra es profundidad, pero de la capacidad de sostén en una relación vincular que pueda emerger algo que conflictúe y que lleve como a redefinir algo que acontece. Yo sí creo que a veces esos conflictos ujú, a lo que llevan es como una vuelta de tuerca en términos del grado de intimidad al- que posibilitan. Es decir, por ejemplo, en el caso del profesor de matemática con el profesor, con el psicólogo, esa discusión en donde hay una pelea como bastante intensa es la misma pelea que nos ayuda a entender que después terminan yéndose a tomar una cerveza juntos y que es bueno, discúlpame por tal cosa, discúlpame por tal otro, no sé qué, pedidos de disculpas que no ujú. son menores y una reconfiguración. Eh, y bueno, en esa charla, Ujú. te están diciendo eso, bueno, no, el chico lo que necesita es otra cosa porque tiene una experiencia de historia y de abandono y no sé qué. Eh, el otro dice, no, bueno, eso ya está, ahora ya tiene que ir para adelante y los premios y los no sé cuántos, y vos tenés envidia de mi medalla. Y entonces ahí la pelea. Esto no tiene que ver con tu medalla ni mis envidias, esto tiene que ver con el chico y no sé qué. Bueno, creo que apunta para esos lados. Che, Rodri, ¿me estás escuchando bien o se te está A ver si me escucha. A ver, Se me estaba cortando bastante, me parece que ahora mejoró. ¿Ahí me puede estás ser. escuchando bien vos? Más o menos. Sí, está un Ah, poquito más la imagen media cortada. Bueno, a ver, eh, intento decir algo, a ver si se escucha. Me quedé con la idea de la idealización que vos decías, sí, te escucho. porque también a veces uno idealiza y son dos figuras estas, tanto la del profesor como la del psicólogo, fácilmente idealizables. Y uno puede pensar que un profesor de matemática nunca tiene estas explosiones emocionales, y uno puede pensar que un psicólogo que ya ha atravesado tantas cosas no tiene debilidades, por así decirlo. Y acá sale que sí, y que esa envidia que el otro le achaca, en parte proyeccional, pero también hay algo ahí real, porque finalmente es un vínculo humano con todas esas complejidades que acabamos de describir. Y yo insisto que para mí algo de esa envidia también existió en ese vínculo. Más allá de que le diga, va, Ujú. guardate esa medalla por donde no sé dónde, qué Sí, sé sí, yo. es que a eso voy, que el profesor le dice, insiste en eso, y el psicólogo, que no solo tiene sus formas evitativas, sino que las tiene más domesticadas, Claro, también las usa. Entonces, en parte, cuando él se va, no, no, pero acá estamos hablando del chico, también está evitando meterse en que finalmente sí hay cosas de de ellos. envidia respecto de los logros del otro, porque finalmente eres un gran profesor con medalla en una universidad muy prestigiosa, y el psicólogo es un profesor de psicología en un colegio, en una escuela más modesta, digamos, más de barrio. Y vuelvo a esa cosa de la envidia porque cuando volvió por primera vez la escena que habíamos visto la semana pasada, que cuando llega a la escuela, lo primero que él dice es, les presento al profesor Mm. no sé qué, ganador de la medalla, no sé qué, no sé cuál decir. Algo esa medalla simboliza y algún ruido genera. Entonces no importa, pero parece que importa. Y es humano Ujú. que así sea. Es absolutamente humano esas emociones que ahí están. Bueno, y la última, lo que sí estaba pasando en esa escena, más allá de la discusión entre ellos, era, bueno, que ahí ya sí, viene como la escena de mayor movilización emocional. Cuando dices, bueno, Mm. este es tu expediente, se lo voy a enviar al juez para que lo evalúe. La primera pregunta que hace el fulanito es, no me vas a fallar ahora, como diciendo, ¿qué pusiste ahí en ese informe?
Y después, muy perspicazmente, el muchacho le pregunta, ¿has tenido experiencias así? Mm, Entonces el primero dice, sí, muchos casos he visto. No, no, no. Si has tenido experiencias. mm, Y de nuevo es como que él necesita es un mayor grado de intimidad. Y el terapeuta se lo mm. brinda. Porque de nuevo ahí el terapeuta se va a su propia vida. Entonces el terapeuta ahí sí le puede Es contar y narrar. interesante, Sí, es interesante el grado de conexión que ha logrado Will en relación a lo que los otros les pasa, en que puede hacer esa pregunta tan precisa, ¿no? Tan puntual, que sí. no es necesariamente evidente. Digo, cuando uno ve la película, mm, no necesariamente tiene que hacer esa suposición De de que que el el psicólogo ha terapeuta atravesado algo también. así. Y él se da cuenta probablemente por la forma en que ha logrado conectar con él o lo que sea, que no es solo algo que él ha visto en los pacientes, ¿no? Por lo tanto, no solo ha logrado Will eh, entender que a los otros les pasa algo, sino que va entendiendo qué les puede haber pasado, y ahí sí pone en juego esas capacidades extraordinarias que él tiene en algo vinculado a las personas totales, digamos, como objetos totales. Totalmente, ¿no? Sí. Es muy perspicaz en ese punto. Ahí uno empieza a descubrir también Cosa que al la... principio a veces usaba justamente al revés para molestar a los otros, para incomodarlos y para sostener la distancia. Claro. En cambio ahora es una invitación como a un grado de intimidad cada vez más grande. Porque cuando el terapeuta también le puede decir, sí, mira, a mí también me cascaron, a mí también me pegaron, a mí también no sé qué cosa, es decir, ahí ya se abrieron como a un mundo como de conocimiento mutuo de una profundidad insospechada. Que además incluye las sensaciones y los miedos, porque no es solamente lo que pasó, sino esa descripción de cómo lo vivía, que la película aprovecha para trasladar a imágenes, ¿no? Que eso es muy fuerte Sí, también, porque uno de repente siente eso, que lo está viviendo, no es solamente un relato que nace como podría ser probablemente se me cortó, Rodrigo, la comunicación. algún paciente Espera, está Rodrigo, ¿me poniendo en escuchás? contacto. ¿Me A escuchás? ver, Porque yo no te estoy... yo te escucho bien. Ah, ¿Sí? bueno, ahora se te está escuchando, pero no te veo. Bueno, volvamos más o Ahí, menos desde ahí. ahí estamos grabando. Parece que volvió el internet ahora. Estabas diciendo vos, Bueno, Rodrigo, de la escena hemos justo. tenido una breve interrupción. Sí, Sí, estaba en el relato que hace el psicólogo, decía que no es solo, no son solo los hechos lo que él le está contando, porque claro. eso podría contarlo de algún paciente, de alguna cosa que él haya leído. Sin embargo, lo cuenta de un modo muy vívido, porque cuenta qué sentía él, qué cuáles eran las sensaciones, y la película aprovecha para un recurso que tiene que es imágenes, es Claro. mostrarnos lo que está pasando para hacernos sentir eso, lo más parecido a que no nos está contando, sino que esto es lo que él vive hoy, que es lo que hace entrar en contacto con lo que Will vive. Y que además ahí, por supuesto, que está el origen de todas las cuestiones tan esquizoides. Es decir, porque al final uno ahí, bueno, a uno puede llegar a entender cómo entonces se produce una cosa muy esquizoide si de las personas que se supone que uno debiera de esperar el mayor de los amparos, lo que ha venido es la mayor de las agresiones. Entonces, Mm, hay fundamentos ahí, hay raíces muy profundas como para entender el porqué de estos mecanismos defensivos establecidos y sostenidos a lo largo de toda la vida y como matriz vincular después para todo. Una mm, necesidad eh, casi fundamental para poder después enfrentar, como quien dice, la vida. ujú, Tiene un sentido el establecimiento de ciertas defensas. mm. Y en lo que Will le responde, también va como dejando claro que una forma de enfrentar eso es buscando de algún modo la agresión. Él dice que él necesitaba
provocar al padre para que el padre se la agarre con él y no Y no con con los con otros otros. integrantes de la familia. Entonces también uno ahí entiende un origen muy claro de por qué ir por la vida provocando y generando, ¿no? Porque también es la forma, de algún modo, de evitar males mayores, por así decirlo. Y viste que incluso le decía, y me ponía el cinturón y la llave inglesa en la mesa y me decía que escogiera. Mm. Eso es una de las cumbres de la crueldad, ¿no? Sí, Hablábamos hace un rato de la crueldad en términos más bien simbólicos, digamos, en la palabra y en esto. eh, Hacerle elegir a alguien qué sufrimiento va a elegir es terrible porque está ahí también lo que el psicólogo nota inmediatamente, que le traslada la culpa, eh, si me duelen estos golpes es porque yo elegí estos golpes, cuando en realidad no había no elección había posible. elección, no había Esa es la elección. trampa. Sí, esa es la trampa. Y no había elección, no había sentido y no es el castigo de un padre exageradamente severo que podemos entender algo. No había un motivo, era simplemente la descarga agresiva, no había ninguna forma de darle sentido. Entonces, es algo así como, bueno, ¿qué habré hecho yo para merecerme esto? Y encima agregado de que me dan a elegir qué tipo de castigo prefiero, como si se cerrara el círculo, y bueno, yo hice algo para merecerme esto, y encima elijo qué, y entonces es culpa mía, ¿qué voy a reclamarle a nadie? Y eso me parece que es lo que el psicólogo detecta muy claramente. Y en esta escena también ahí emerge que él ya puede denunciar. Bueno, por eso seguro que vas a haber anotado miedo al abandono y por eso es que terminé con Skyler. Y ahí él le cuenta que terminó el vínculo con ella. Mm, Y el terapeuta lo primero que dice, uy, lo siento. Pero al mismo tiempo ahí es cuando después de escuchar eso, que terminó ese vínculo, dice, bueno, pero todo esto es una basura y esto no es tu culpa. Y empieza esa escena tan linda. Sí, 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 no, no, pero mírame, mm, no es tu culpa. No, sí, lo sé, sí, sí, pero no es tu culpa y esa escena es muy intensa emocionalmente porque uno va viendo que cada palabrita o cada búsqueda entonces de el enlace, de mírame, la invitación al encuentro, mírame, el irse acercando, es decir, cuando ya no se trata, como quien dice, solo de la racionalización, sino que se trata de poner el cuerpo en el vínculo, ahí es cuando aparece de vuelta la fuerza de lo que es una matriz. No alcanza que todo esto haya sido trabajado mentalmente, sino que acá se empieza a ver que lo que él no tolera todavía es, me hace acordar en parte como cuando Lars y la chica real le enseñaban a recibir una caricia o a recibir piel a piel. Acá es donde también en esta mm, escena se ve que el cuerpo tiene un registro también muy singular que hace que en algún mm, punto lo que más lo va a enloquecer o lo que más lo va a desquiciar es el cuerpo. La mirada, que es un elemento absolutamente contenedor también, cuando es mutua y profunda, pero al mismo tiempo puede ser vista como invasiva y por lo tanto despertar el temor nuevamente, pero la mm, cercanía, el contacto y en algún punto lo que va logrando es que emerjan todas esas emociones contenidas, siempre reprimidas, digamos, por él, y bueno, y termina llorando como un niño y abrazándolo mm. de una manera muy Porque, reparadora de su propia historia, como quien dice. porque me parece que esas eh, descripciones que están en los papeles que el psicólogo dice esto no sos vos, concuerdan con lo que él mismo cree de sí mismo y por eso dice, bueno, ahí debe decir tal cosa, que debe ser bastante parecido a lo que él cree de sí mismo, él cree que esa es una descripción de él, y está en una capa muy superficial que está tan racional. O sea, a mí la sensación que me daba es como que cada vez que el psicólogo le dice, pero no es tu culpa, como si fuera rompiendo una capa Una más, capita. y una capa más, y una capa más, hasta que llega al corazón del tema y ahí recién él puede sentir esto que ha entendido probablemente hace muchos años, y si no en este tiempo lo ha entendido, que no es su culpa, pero ahora asumirlo como una realidad. Y revivirlo. Ujú. Y Y ese revivirlo. abrazo que él vive con tanta descarga emocional y que del lado del psicólogo, creo que está ahí la fotito siguiente, es
al mismo tiempo emocional, pero también de mucha satisfacción de haber sentido que finalmente logró llegar a ese punto, ¿no? Esa cara donde ni siquiera se le ve la boca, ¿no? Está tan claro que sonríe, Sí. pero que es una sonrisa tan plena, ahí me parece que hay un movimiento actoral, digamos, tan preciso, tan justo para dar esa sensación de plenitud, de ¡ah! Por fin llegué al núcleo de este chico. Y en él impresiona la fuerza Mm. con la que lo está abrazando, digamos, que también, Que lo atrae hacia así, ¿no? Después de tanto haber repelido, ahora trayéndolo hacia así con tanta claro, con una fuerza. fuerza que es un abrazo que casi, no sé, a mí me Sí, la otra mataría, ahora quedó otra más. Decir si que ya fuera su supimos al terapeuta principio que el queda, psicólogo hace pesas y todo. a mí me quiebra probablemente. Ah, bueno, muy buena la peli, la verdad, bueno. Entonces Mm. ahí, eh, creo que a ver, esta imagen que sigue ya es de un último encuentro, no es del Es el mismo. mismo, yo creo que me parece que sí, que en ese mismo ya él... Ah, no, porque después sí, me parece en otro momento se encuentran Sí, sí, porque y acá él le él ya, dice que se va a ver de viaje. exactamente, y es esa. Esta escena ya representa, pero previamente él ya sí fue a una empresa para ver de hacer una entrevista de trabajo, para conseguir un trabajo. eh, y ahí sí, cuando se vuelven a encontrar, viste que él está como preparando algunas cosas porque se va a ir de viaje. eh, eh, Se va a ir de, ¿cómo se llama? No sé, es como que tiene otros proyectos ya el psicólogo. Eh, Mm. y ahí es cuando ya le dice, bueno, ya está, ya eres libre, terminamos. Y yo te quiero decir, John, y no sabe cómo decirlo, y John le dice, de nada, Will. Está bueno porque en esta última escenita es como que está la claridad de que, bueno, ya está. Hay palabras que no hace falta Mm. ni siquiera que sean enunciadas porque ya cuando hay como ese grado de conocimiento de intimidad, bueno, quería decirte de nada Pero y también hay un cierre tan distinto de ese charlo del consultorio de unas sesiones antes. Ahora es, bueno, que yo me voy de viaje, te cuento. Es una incógnita interesante saber qué sucede con ese psicólogo que en este momento decide, hay algo que se tiene que replantear probablemente, que la aparición de este chico le ha movilizado. No creo que sí. sea casual ni que lo haya programado antes. No, Pero no, digo, no. a diferencia de esa otra vez, ahora es bueno, pero acá te dejo un teléfono donde puedes contactarme y no voy a desaparecer de tu vida. Y tanto él lo puede hacer como Will recibirlo. Es decir, sí, me interesa y quiero seguir Exactamente. en contacto. Le deja el teléfono, toma, llámame, voy a volver a no sé qué otras actividades. Bueno, y gracias, gracias, suerte, cuídate, cuídate. Y bueno, y también un poco metafóricamente, pero ahora está cumpliendo los 21 años. Y bueno, no solamente es metafórico, sino que da la sensación de que todo este proceso ha tenido que ver con que él llegue justamente como compromiso adulto. Es decir, se Mm. transforma en un adulto, los 21, y ahí está el regalo que le han hecho los amigos, y está esa escena tan linda del auto que le han reparado y que es un espanto, pero al mismo Y que le tiempo preguntan qué te parece, dice el auto más feo del mundo, pero está tan contento al mismo tiempo. está muy bueno. Está muy bueno porque es el auto más feo del mundo, pero es un símbolo de ese amor y de esa lealtad que en el grupo se prodigan. Y ahí está ya, bueno, la escena del encuentro entre ellos, en donde también, cuando entra al salón, lo primero que dicen es, yo también, en silencio. Mm. Es como que los dos se piden disculpas sin palabras. Lo de los Mm. otros días, yo también. Bueno, está bien. Entonces como que se piden disculpas eh, sin palabras y vamos a tomar algo. Bueno, vamos a tomar algo. Bueno, y yo Y pago. No, pago yo, que tengo el billete mm. ese que va a ganar. Y no, que vas a Bueno, me parece que ganar. Vuelven las matemáticas y vuelven las... claro, que en esa charla está un poco la síntesis de lo que vos decías hace un rato, de que han logrado
restablecer el vínculo, lo cual no quiere decir que no haya temas de desacuerdo, ¿no? Pero, Entonces sale esto, que bueno, uno tiene una actitud racional y estadística respecto a las posibilidades reales de ganar la lotería, entonces sí, pero mientras sea una en un millón, yo voy a tengo confiar en esto. una, la confianza. Y ahí se nos muestran como dos personajes muy distintos. Y uno de repente puede estar más cerca de uno o más cerca de otro. Y lo complejo en la vida es que es muy difícil que podemos integrar esos dos componentes. Es muy probable que uno se Sí, pero acerque más a voy a uno, se aprovechar acerque más a esa otro. frase, pero en todo caso también es probable que a lo largo de la vida uno también pueda alternar un poco, no alternar en el sentido necesariamente de un mes esto, un año esto, un año lo otro, sino de que frente a ciertas situaciones aparecen aspectos, volviendo un poco a la idea de las posiciones más tendientes a integrar, porque eso nos lleva Sí, a relaciones más profundas, a vínculos más profundos, y otros momentos en que uno no está en condiciones de afrontar eso y lo único que puede hacer es tomar distancia, alejarse y sentirse un poco más amenazado por la situación, porque lo es realmente, porque es una situación amenazante, o porque sobrepasa lo que yo en ese momento pueda sentir. Por eso decimos que no es que una posición es buena y otra es mala, ni son etapas que uno va superando y que ya está, ya pasó, sino que todo el tiempo puede ir alternando como también puede ser que uno tenga una actitud más bien racional respecto de la estadística. Esto espero no decepcionar a nadie, pero las posibilidades reales de ganar cualquiera de estos premios son son mínimas. mínimas, ínfimas. No tiene sentido racionalmente el juego de azar, ¿no? Y sin embargo no quiere decir que ante determinadas situaciones uno no apueste un poco, sea que un día se compre el Kini 6, o sea que juegue con que, ay, esto ojalá que pase, y si yo hago esto, estas cosas rituales de, si yo hago esto, entonces es más probable que pase tal otra cosa. Y no quiere decir que uno no sea la misma persona racional y lógica de siempre, pero sí que por momentos. Y pienso también en los momentos, por ejemplo, de enfermedades serias, cuando un riesgo externo es real, que uno es mucho más fácil que tenga actitudes más irracionales porque Claro. necesita una mayor contención. Y es parte de... Uh Bueno, -huh. creo que ahí Y nos termina. falta, creo que O la sea, última sí, escena. básicamente ahí ya por lo menos se nos acaban los diálogos, me parece a mí, porque ya, Uh bueno, -huh. hay una carta que le va a dejar, Ah, sí, eso está él le va y importante. le deja esa cartita que es, bueno, la carta en donde le dice, me fui a buscar mi destino, no sé exactamente cómo dice la Uh carta, pero en -huh. algún punto es el agradecimiento y al mismo tiempo esa escena que el amigo había como anticipado que le iba a alegrar, que Uh era -huh. saber de sus búsquedas y de no encontrárselo y de celebrar eso. A mí me encanta porque el pibe de atrás del auto inmediatamente se pasa para adelante y dice, "Ah, rey muerto, Sí. rey puesto". Bueno, ya está. Estaba La vida esperando esa continúa. oportunidad. A mí me gusta mucho esa imagen que está en pantalla, porque si bien hay un diálogo posterior, quizás no está y qué sé yo, pero en esa imagen parece ya está, como hemos tenido la conversación previa, esa cosa, uy, no está, pero está sonriendo, está como contento de que el amigo efectivamente no está cumpliendo eso que había anticipado antes, de que le gustaría que pase y efectivamente. No quita que al día siguiente lo extraña el amigo, y diga, ay, ¿por qué se fue este? Eso también, porque él también tendrá sus vaivenes Por posicionales. supuesto. Y la última escena ya, la del viaje, esa ruta que nos da la sensación de que por lo menos este muchacho está orientado en la vida, Uh -huh. porque por lo menos ya está empezando a dirigirse o a actuar en la vida en dirección a algún tipo de proyecto, a algún tipo de riesgo en lo vincular, en lo amoroso, Mm, en lo laboral. Entonces ya uno tiene esa percepción de que es un final, es como una película de final feliz. Es una sí. película de final Sí, feliz. pero al mismo tiempo no es el final feliz eh, completo. Claro, no. Eh, ¿Qué quiero decir? Que él se va,
pero se va en ese auto destartalado, la sensación que da, como haciendo una metáfora un poco lineal, bueno, él va a juntarse con la chica con lo que tiene, que es una cosa un poco rejuntada y más o menos, pero bueno, eso es lo que él tiene y allá va con eso, sin necesidad de tener un auto último modelo y llegar, ¿verdad? Que es un poco la forma que tenía el de presentar. Bueno, mira, me imagino él tocándole la puerta, la chica mirando el auto, y, esto es lo que hay. Que es más o menos lo que ella hizo antes, cuando se le presentó, dijo, sí, yo tengo miedo y no sé qué, ¿verdad? Pero igual quiero. Esto es lo que hay. Ujú. Esto es lo que hay, pero lo que hay al final de la película es mucho más interesante que lo que había al principio de la película. Porque yo creo que esta película es Ujú. como una metáfora hermosa de esas posibilidades que en lo vincular han tenido que ver con el pasar de expresiones de muchísima parcialidad a expresiones de muchísima totalidad. De parcialidad vincular a totalidades vinculares, ¿sí? De cuestiones de descargas de las pulsiones muy intensas al descubrimiento de cierta integridad de lo que es el yo, de lo que es el otro, de la regulación entonces de las propias emociones. Eh, yo tengo un texto que era que se llama El proceso psicoanalítico y relaciones objetales, de un autor, Tubert Oclander, un argentino que vive en México, que desarrolló... Y es un texto muy bonito que siempre me ha gustado mucho una partecita del texto en donde él hace esa diferencia entre los objetos parciales, entonces el otro como objeto de la pulsión y los objetos Mm, totales, entonces él hace la diferencia entre lo que sería el objeto de la pulsión y el objeto del amor, haciendo como esa distinción entonces entre lo parcial y lo total. ¿Sí? Porque cuando el otro se mm, transforma en un objeto de pulsión, o gratifica o frustra. Pero cuando se trata de un objeto de amor, de lo que estamos hablando es de que el otro, entonces, o vitaliza con su presencia, o en algún punto nos lleva a una cuestión de una percepción de vacío y de desesperanza. Entonces, es como que en la película se ve clarito que él, en el principio, con los objetos, tiene más bien una cuestión de parcialidad, entonces o los gratifican o los frustran según se metan o no se metan con él, básicamente, pero que después cuando vamos pasando a la dimensión más amorosa, ahí el objeto va a cumplir otra función en la vida psíquica. Hay mm. expresiones clarísimas de cómo Skyla a ella lo vitaliza enormemente, a él lo vitaliza enormemente, es decir, realmente lo ordena en su vida, lo orienta, lo llena de mucha vitalidad, armonía, sentimientos de plenitud, más allá de también de todas esas otras emociones vinculadas al temor que va a haber justamente en la posibilidad después de la entrega amorosa, y al mismo tiempo la ausencia de ese objeto de amor lo lleva a transformaciones más singulares. Entonces Tubert Oclander habla de ciertas necesidades que son así, como de mayor integralidad que simplemente las más básicas de la frustración, que vendrían a ser las necesidades de ser visto, las necesidades de ser reconocido, las necesidades de ser comprendido y las necesidades de compartir la experiencia subjetiva con un otro. Como todas las expresiones ya no de un objeto parcial, sino justamente de un objeto total. Entonces, te leo otro pedacito de este texto, pero dice, Déjame hacer un pequeño vínculo ahí muy, muy cortito, sí, porque en esas eh, necesidades que vos enumerabas, podemos hacer algunas líneas muy directas al tema anterior que veníamos trabajando, ¿no? Cuando hablamos de la constitución del narcisismo y cómo uno necesita ser mirado y ser reconocido, y eso va a construirnos. Está acá visto desde otra perspectiva, pero estamos hablando de cosas, estamos lo hablando de mismo. algo similar. Sí, Ujú. sí. Y, y entonces en algún punto estos autores no es que no reconozcan la importancia y la vigencia de todos los aspectos pulsionales, sexuales, agresivos que existen en la condición humana, que son parte,
Pero dice, existen, pero en condiciones normales solo se manifiestan en el contexto de relaciones altamente personales. En ello, la norma es el deseo sexual como parte de un amor objetal más amplio y el deseo agresivo como parte de un odio objetal, pero ambos indisociables de las personas a quienes se dirigen. La lujuria, la ira impersonales solo se manifiestan en situaciones de descompensación de la integridad de la personalidad, que permiten la operación de esos mecanismos disociados de búsqueda de placer a los que Freud llamaba pulsiones. Me vuelvo un poquito a la película, digo, ese momento como de descompensación de la integridad de la personalidad es cuando él, por ejemplo, lo agarraba a golpes a ese pibe que no sé qué, que cuando era niño parece que alguna vez lo golpeó. Digo, esas escenas nos muestran de qué se trata, como quien dice, la emergencia de la pulsión completamente desintegrada de otros aspectos de la personalidad. Pero después, cuando las relaciones empiezan a ser más profundas, bueno, esos elementos van a aparecer en los vínculos. La agresión que tiene con Skyla, la agresión que por ahí puede tener con el terapeuta, pero que como son parte de un objeto total, además de la agresión, emerge después una necesidad de reparar el vínculo, de sentimientos de culpa por lo que se ha hecho. Entonces ahí se va viendo como ese como pasaje de esa, bueno, posición más desintegrada a una posición más integrada. Sí, nosotros hemos insistido un poco en que el temor a la relación de objeto total, donde se integren los aspectos negativos y positivos, en parte tiene su razón de ser porque efectivamente es probable que uno se encuentre con cosas que no le gusten y de algún modo como que lo compensa la otra parte. Y en esto que acabas de decir es un poquito, va un poquito más allá, no solo lo compensa, sino que lo habilita, da la posibilidad de poder expresar y poder tener un vínculo que incluya esos factores dentro de algo más complejo que lo contiene, lo sostiene y que va a permanecer más allá de eso, porque los otros, además de ser descargas tan pulsionales, también por lo mismo son momentáneas, en ese momento y ya está, no se generó nada Claro, a futuro. claro. Que por ahí yo lo pienso, es como cuando los chicos tienen un flor de berrinche Mm. y te atacan y te agreden, entonces sale todo un componente agresivo, que bueno, que los padres muchas veces lo que tienen que hacer es simplemente tener la disponibilidad y la disposición como para poder sostenerlo, aguantarlo, recibirlo, Mm. simbolizarlo y darle tiempo a que dentro de un rato puedan empezar a emerger emociones del tipo, uy, el daño que yo he generado, uy, sentimientos de culpa, sin ir más lejos, hoy a la mañana mi nena decía, papá, no sé qué cosa con el celular, que no se quería lavar las manos y qué sé yo, y no quería comer, y empezó con un berrinche, entonces al rato era ya, no nos gritemos así de nuevo, pucha. ¿Qué te parece si no nos gritamos así? Hoy sí, papá, perdóname, no sé qué. Entonces es como que todo ese juego es parte del vínculo. Es decir, como que se habilite a que en el otro aspectos que son de nuestras parcialidades también puedan emerger, que también es el modo de que puedan empezar a surgir después recursos para irlos regulando un poquito mejor. Que no están instalados de buenas a primeras en nuestros procesos de desarrollo, digamos, No, evidentemente. claro. Entonces, cuando uno es un chico, cuando uno es pequeñito, entonces todas estas cuestiones más impulsivas están muy a flor de piel, como quien dice. Pero en la relación y en el vínculo se va estableciendo esa posibilidad. Eh, te leo un poquito más, pero dice así. Vale. Espera que encuentro exactamente lo que te quería leer. El vínculo analítico dice oscila como todas las relaciones humanas. Estoy pensando un poco como en el terapeuta con el Will. El vínculo oscila como todas las relaciones humanas, no es que pase solamente en el vínculo terapéutico, entre los polos representados por la objetivación del otro, es decir, tomando un objeto
a conocer, un objeto a explicar, un objeto a manejar o un objeto a explotar, y el encuentro intersubjetivo. Es decir, un paciente llega a tratamiento porque en su vida emocional las relaciones se han deshumanizado, objetivándose, al punto de que llegan a tratar a los demás seres humanos como cosas a ser utilizadas para su propia conveniencia o placer. Esta degradación de las relaciones alcanza también al medio ambiente, que pasa a revestir características inanimadas, y al propio sí mismo, al propio ser, que se despersonaliza y se desvitaliza, llegando a tornarse, en algunas de las patologías más graves, en una grotesca caricatura mecánica de un ser humano. Bueno, lo mismo ocurre con la propia historia, que pierde su vitalidad, transformándose en un pasado muerto, solo susceptible de actuar como una causa mecánica e impersonal de un presente absolutamente predeterminado. Esta es precisamente la situación que debe resolverse en el curso de un tratamiento. A tal fin, el terapeuta debe maniobrar para resolver las múltiples trampas relacionales que mecanizan y que estereotipan el vínculo, deshumanizándolo e impidiendo aquel encuentro que reavivaría ese mundo muerto en el que se debate el paciente. ¿Qué tal? Buenísimo, me parece que uno, si fuera recortando de la película solo las sesiones, que en algún momento lo hemos hecho, nosotros hemos visto solamente los fragmentos de sesiones, podría ir leyendo lo que acabas de leer y viendo cómo, porque es como si fuera este el manual que usó este terapeuta para ir avanzando. Cada vez que aparecía un ataque al vínculo, ir encontrando la forma de escapar del estereotipo, de lo que se espera, que es un poco recién decíamos que es lo que Will había hecho con los primeros terapeutas. Da la sensación que esos primeros terapeutas tenían un libro muy estereotipado, donde las cosas eran de ese modo, ya eran previsibles, y medio que daba igual quién fuera el paciente. Lo importante era, bueno, encajarlo en alguna categoría diagnóstica y aplicar Una una mecánica. fórmula para eso. Y Exactamente. acá está en juego exactamente eso, un vínculo que se establece con él. Fíjate que cuando hablábamos sobre el cierre de la película, vos hacías hincapié en el vínculo, particularmente con Skylar, que es obviamente el vínculo más fuerte y más duradero, o que más proyección de durabilidad tiene, y qué es lo que lo moviliza a él a subirse a ese auto destartalado y irse para allá. Pero finalmente lo que sucede es que ese vínculo y el vínculo con el terapeuta, no estrictamente el tratamiento psicoterapéutico, sino el El vínculo, vínculo. que en el caso del terapeuta tiene un objetivo y es efectivamente, forma parte del plan de terapia, pero hay una cuestión necesariamente vincular ahí. Lo importante no es tanto cuánto sabe, volviendo a lo que Will reclamaba al principio, lo que el mismo psicólogo le decía, no es por de cuántos libros leyó, qué se sabe de cada uno, sino qué está dispuesto a poner en juego conmigo. Por eso esas primeras intervenciones del terapeuta, donde le cuenta de sí mismo, donde le cuenta de su mujer, están saliendo de ese estereotipo, saliendo acá no me interesa tanto, sino, a ver, mira, te voy a contar algo muy íntimo. Exactamente. Bueno, Rodrigo, 40 y pico de minutos. Hemos Bueno, terminado con el vamos a ir análisis de cerrando. esta película. Eh, pero Ojalá bueno, que les haya gustado la peli y ojalá que hayan seguido lo que hemos charlado. Como siempre, la invitación a que si hay algo que les quede dando vueltas o algo que no están de acuerdo, lo comuniquen, así le damos alguna vueltita para enriquecer la charla. Y bueno, ya va quedando poco. se nos va cerrando nuestro ciclo. Se va cerrando este ciclo. La semana, ustedes van a recibir esta clase, entonces dijimos el lunes 16. El lunes 23 vamos a hacerles algún envío más breve porque ese día es feriado, pero creo que tenemos ahí un corto para compartirles lindo, Ah, y ya finalmente el 30 de noviembre haremos
nuestra síntesis de lo que ha sido este recorrido que nos hemos dado. Tenemos que pasarles algunos videitos de Gasalla también que tenemos para que se haga Mm, muy evidente. En el humor en general se hace como más evidente porque todo se exagera. Entonces les vamos a pasar ahí unos videitos en algún momento de semana que viene de Gasalla para terminar de cerrar alguna de estos temas. Y bueno, pero ya vamos a ir llegando como al cierre de nuestra propuesta de este año. mm, Que ojalá que ha que... estado con todos los condicionamientos que ha tenido muy interesante. También nos ha impuesto no solo una modalidad que no hubiéramos previsto, sino también algunas diferencias en los contenidos y en ver cómo darle la vuelta. Digo, también ha sido un desafío interesante que agregar, que dejar fuera, porque uno tampoco puede, volviendo a los estereotipos, repetir como si todo fuera igual en medio de una situación tan poco igual. a todo. Ujú. Así es. Bueno, estimada gente, entonces hasta la semana próxima. Que anden muy Semana que bien. viene, ojalá que estén bien. Nos vemos pronto. Nos vemos. Rodrigo, saludos.